Génesis 2. Los dioses del valle del Indo de Corrado Malanga. Conexiones con la Pistis Sophia. En el artículo anterior, con el título Génesis, descubrimos cómo Adán Kadmon o HP produce una serie de cataclismos, el último de los cuales es el diluvio universal, cronológicamente hablando, sin permitir que el hombre pueda comprender el misterio divino, o más bien, no le deja ser consciente de que él es ánima. Así que HP, o Ans o Vishnu, en su primera encarnación, por un lado quieren destruir a la humanidad, pero por otro lado, no pueden permitirse el lujo de destruir todos los contenedores de ánima. Ellos quieren solo ralentizar, o más bien bloquear, el proceso de adquisición del conocimiento que el hombre ha iniciado para descubrir su ánima. Así que por un lado, Matsya el pez evoca el diluvio, pero por otro lado, intenta salvar a algunos humanos. Noé, para los hebreos, Upnapistin, para los iberios, babilonios, Manu, para los hindúes, para que la raza humana pueda seguir viviendo, aunque con dificultad, y él pueda seguir construyendo trampas para ánimas. Ánimas que sirven a HP, como vimos anteriormente, para introducir en los contenedores humanos las partes anímicas del mismo HP. De modo que las ánimas encarnadas del HP hagan la experiencia de la muerte, haciendo morir a los hombres, pero no hacen morir a los Adán Kadmon, que de ese modo vivirán eternamente, robando la experiencia de la muerte al hombre de este planeta. Así en el Pistis Sophia, o Libro del Salvador, que es un evangelio apócrifo de origen gnóstico, escrito en copto probablemente en la segunda mitad del siglo III. Tenemos una revelación secreta de Jesús resucitado. A sus apóstoles en una asamblea, incluida María Magdalena, la Virgen y Marta, durante los 11 años siguientes a su resurrección. Perdido durante siglos, ha sido estudiado desde el 1772 gracias al código de Askew. Se han encontrado variantes entre los códigos de Nag Hammadi en el 1945. Pero lo que nos interesa ahora de ese texto es la cosmogonía del universo donde las figuras femeninas tienen un peso enorme. Y quizá por esta razón, estos tratados son excluidos tanto de la consideración de nuestra Iglesia Católica, como del mundo hebreo y del Islam. Los tres son mundos absolutamente machistas. En esta obra, las figuras femeninas ocupan un gran espacio. Pero es evidente que tales figuras no reencarnan la figura de Eva del paraíso terrestre, de sus hijas o emanaciones. Pero sí que hablan de ánima. Eva no es la primera mujer del paraíso terrestre, y Adán no es el primer hombre. Pero en este texto representan el principio femenino de ánima y el masculino del espíritu. Citamos que este texto también tiene un tratado sobre los ángeles, de reciente publicación de Giorgio Agamben y Emanuele Coccia, Neri Pozzaed. Vicenza, 2009. Porque en ese contexto, los ángeles o arcontes juegan el papel de HP. Leamos algunas partes del texto. Eva quedó embarazada otra vez. Generó a Norea y dijo, él, ella, NDT, generó para mí una virgen, como ayuda para las generaciones y generaciones de hombres. Esta es la virgen que ninguna fuerza ha contaminado. Entonces, los hombres empezaron a multiplicarse y a volverse mejores. El principio femenino genera una mujer, o sea, da origen a su manifestación bajo la forma de ánima. Así los hombres se vuelven mejores, porque adquieren conciencia y conocimiento. Pero las cosas empiezan a ir mal para los hombres. Los arcontes se confabularon y dijeron, «Vamos, con nuestras manos hagamos venir un diluvio y destruyamos toda la carne del hombre y la bestia». Pero cuando el arconte de las fuerzas reconoció su plan, dijo a Noé, «Haz un arca de madera que no se pudra y escóndete en ella tú y tus hijos, con las bestias y las aves pequeñas y grandes del cielo, y ponla en la cima del monte Sir». Entonces, Norea, ánima NDA, fue a verle para subir en el arca y él no le dio el permiso. Ella sopló sobre el arca y la incendió. Él rehizo el arca de nuevo. Noé debe ser salvado por los arcontes, HP,
porque los contenedores de ánima se deben salvar, pero deben seguir siendo estúpidos y, por lo tanto, ánima no puede subir sobre el arca. El ánima, cuyo arquetipo es el viento, sopla sobre el arca que se incendia, como en los casos de autocombustión o de combustiones de alienígenas causadas por la parte anímica de nuestros abducidos cuando se rebelan contra ellos. Pero esto no es todo. Los arcontes fueron a su encuentro, con el fin de engañarla. El mayor de ellos le dijo, «Tu madre Eva vino a nosotros». Pero Norea, dándose la vuelta, les dijo, «Vosotros sois los arcontes de las tinieblas, sois malditos, habéis conocido a mi madre, así como habéis conocido a vuestra coimagen, imagen complementaria. De hecho, yo no provengo de vosotros, sino que he venido de lo alto». El arrogante arconte se volvió con toda su fuerza. Su rostro se puso negro como una olla quemada. Se atrevió y le dijo, «Tú debes ser nuestra esclava como lo fue tu madre Eva». En estas frases volvemos a encontrar exactamente la situación en la que dice estar el ánima de los abducidos. Por un lado, HP, que quiere su ánima a toda costa, ya que la considera su esclava, y por el otro lado, ánima que no quiere ser esclavizada. Además, hay una mención a una cosa que parece cada vez más increíblemente clara. Ánima, en la hipnosis, y también en la simulación mental, dice que HP es un contenedor dentro del cual, en realidad, no está ánima, que está realmente en los cuerpos de los hombres. Pero existe una especie de imagen reflejada de ella que sirve, de alguna manera, para hacer vivir de reflejo a HP, en este periodo donde ánima está dentro de los contenedores humanos. Es increíble cómo se puede interpretar el simbolismo de estas historias, a partir de las experiencias hipnóticas, grabando los coloquios que ánima tiene con nosotros. El cuento sigue con la bajada de Elelet, símbolo de la sabiduría, que ayuda a Norea a liberarse de los arcontes. En otro pasaje, la que generó Eva, que a su vez engendrará a Norea, Sofía, el principio de la conciencia, habla con el Creador, o más bien el arconte, o el HP, o el Adán Kadmon, de turno, y dice lo siguiente: HP, yo soy Dios y no hay otros más que yo. Y diciendo esto, pecó contra todos los inmortales, pero ellos aceptaron su palabra y la custodiaron, o sea, no le hicieron caso para nada, le dejaron hablar NDA. Teniendo en cuenta la impiedad del arconte, la Pistis se enojó y sin ser vista dijo, «Tú estás equivocado, Samael, o sea, Dios ciego. Antes de ti existe un brillante hombre inmortal. Él se manifestará en los cuerpos plasmados por vosotros y te pisoteará, como a esos vasos de barro que se trituran. Tú y los tuyos contigo descenderéis hacia tu madre, el abismo. De hecho, al final de vuestras acciones, se desvanecerá toda la ineficiencia, evidenciada por la verdad. Pasará y será como lo que nunca ha existido. Y esto es lo que ánima nos revela en estado de hipnosis, cuando dice, HP se verá obligado a bajar y a perder la inmortalidad. Al resplandeciente hombre inmortal pertenecen los hombres, con su ánima, de este y de otros planetas, porque en ellos se manifestó ánima, en los cuerpos que ellos mismos construyeron para usarlos a tal fin, o sea, como contenedores de ánima. Las dos ánimas en la Pistis Sophia. Como sabemos, existen dos fuentes del ánima. Una viene desde el primer creador y otra deriva del segundo creador, que crea las cosas sin cuerpo y utiliza el cuerpo creado por el primer creador. Bueno, en una atenta lectura de la Pistis Sophia, este problema está bien descrito en este texto gnóstico. Pistis es el conocimiento, la gnosis de que emana Eva, la parte anímica del universo, que engendra dos hijas. Una es Norea, Orea, y la otra es Zoe. Cuando Norea pide ser instruida por el ángel Elelet sobre la verdadera naturaleza de los arcontes, se le dice que son malvados. Se le dice que existe una segunda hija de Eva, Zoe, que al igual que Norea, echará a los arcontes y los demandará, o mejor, denunciará su pecado de soberbia. En donde Norea es la parte anímica del primer creador,
C1. Zoe representa la parte anímica del segundo creador. C2. Que no hizo ciertos tipos de experiencia. Y es instruida por Pistis Sophia sobre lo que sucedió. Ella está sentada a su derecha. Zona arquetípica de ánima. Se refiere al hemisferio derecho del cerebro, donde habita el ánima y el inconsciente de Jung. Las reencarnaciones de Vishnu. De modo que el hombre pez, la primera encarnación de Vishnu, es el HP, el que causó el diluvio universal por miedo a perder el ánima, por miedo a convertirse en hombre mortal entre los hombres, los verdaderos. El avatar siguiente es Kurma, la tortuga, que simboliza la transición entre acuáticos y terrestres. Y de hecho, después de los hombres peces de la mitología, existen sus criaturas, otras encarnaciones indirectas de Vishnu, que serían nuestros alienígenas. En primer lugar, nos encontramos, de hecho, con las razas de anfibios sauroides. La tercera vez, Vishnu aparece como jabalí. Libera la tierra en cautiverio del fondo del océano y la consagra, ahora solidificada, para que sirva de apoyo a la existencia animal. Una nueva fase de transición, entre la condición felina y la humana, se oculta en el hombre león, resto feroz camuflado con semblanzas de un dios, para destruir a un demonio que se oponía a su culto. El hombre león Narashima parece traernos de vuelta al mito del alienígena Orange, con las pupilas verticales y la melena roja. El quinto avatar es el enano, Vamana, que descendió a la tierra para quitar al malvado Bali la señoría del mundo, que con 3 pasos simbólicos devuelve al dominio divino la tierra, la atmósfera y el cielo. Físicamente, podríamos decir que ese tipo de alienígena es, llamado así por nosotros, el cabeza de corazón. En el hinduismo, Parashurama Bhargava es el nombre del sexto avatar hijo de Jamadagni y Renuka, encarnado durante el Treta Yuga de Vishnu, quinto, para derrotar a la clase guerrera Kshatriya, que estaba en el poder. El nombre significa literalmente rama con el hacha, del sánscrito parashu, hacha. Ese objeto parece recordar al nórdico Odín. Rama encarna el ideal del soberano valiente y piadoso, protector del Dharma, la ley divina. Las gestas de Rama y de los personajes del Ramayana, tan queridos al ánima de los hindúes, constituyen uno de los temas más privilegiados de la iconografía popular. Krishna es el siguiente en descender, y es el personaje más intrigante del panteón vishnuita. El dios es representado con piel negra, como la noche, para simbolizar el hermetismo de lo divino, y ya hemos visto esto ampliamente, comparando la figura del Cristo judío con la del Krishna más auténtico. Sobre el noveno avatar la tradición está en desacuerdo. Una de las variantes más difundidas sostiene que Vishnu haya asumido las semblanzas del Buda, el gran personaje que vivió en el siglo VI a.C., y luego divinizado, que predicó una práctica de vida, dirigida al desapego de los bienes materiales. Kalkin, el último descenso del dios, pertenece aún al futuro. Aparecerá como un caballo blanco y destruirá este mundo ya degenerado, para permitir el nacimiento de una nueva era más pura. El final. En el mito, como hemos dicho, no solo hay una descripción del pasado y del presente, sino también de futuro, y por lo tanto, tratamos de comprender qué sucederá en el futuro, desde el análisis del mito, y comparamos el mito con aquello que nuestros abducidos, o mejor dicho, sus partes anímicas, dicen bajo hipnosis. Kalki está relacionado con el mito del caballo, pero esto nos recuerda también en el mundo hebreo al Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis representan otras tantas desgracias que deben ocurrir en el final de la humanidad. Los caballos son de color blanco, rojo, negro y verde. Es inmediato adivinar que el caballero, en su dualidad, representa nuestro espíritu y el caballo su cuerpo físico. Cada uno de nosotros, en la vida, es contemporáneamente caballo y caballero, y el caballero gobierna su propio caballo, por lo que cada ser humano debe preocuparse de su propio cuerpo físico. Conocer el estado del caballo, saber si sus ansiedades, debilidades,
¿Vienen de él o del jinete? Requiere mucho discernimiento. En nuestra peregrinación terrenal, se acentúa tan a menudo el contraste de la dualidad del jinete, masculino, fuerza, razón, el lado izquierdo del cerebro, femenino, dulzura, pasión, el lado derecho del cerebro, que perdemos de vista el verdadero objetivo del sendero empezado, gozar del regalo de la vida. Así se expresa la orden monástica de carácter religioso, en nuestra opinión, de origen masónico AMES. El simbolismo de la figura del caballo es aún más compleja. El caballo es el medio potente que lleva al jinete, y el jinete que por su voluntad provoca la desgracia. El caballo es solo su aspecto exterior que determina la potencia y la determinación más allá de la lealtad a su amo. El caballo no es más que un medio con el que llevar a cabo una acción, o es la representación de un evento de la humanidad que acontece con vehemencia. Kalkin solo sería una manifestación de Vishnu, Zeus o Júpiter, el dios con la rueda. Júpiter está en la Galia, en Roma, entre los celtas, y se simboliza con la rueda. Encontramos que no es difícil reconocer este símbolo como el término Chayot de la Torá, donde se dedica un capítulo a los, así llamados, carros celestes, verdaderos vehículos reales, que van desde Saturno a Venus. Son un medio real por el cual los ángeles se mueven en nuestro mundo. El nombre de Kalki se utiliza a menudo como metáfora de la eternidad o del tiempo. El origen del nombre se remonta a la palabra kalka, suciedad, basura, maldad, indicando en este caso, destructor del mal. En hindi, Kalki Avatar significa avatares del mañana. Son frecuentes otras interpretaciones basadas sobre etimologías diversas del sánscrito, incluyendo el caballo blanco, lo que indica que su caballo es uno de los atributos profetizados. Vikoka, parecidos a Gog y Magog, del Apocalipsis 27-8, Gige y Ogige en la tradición griega, Caco y Muco en la romana. La historia cuenta que Brahma avisa a Kalki que los dos demonios Koka y Vikoka son inmortales y no pueden morir en la batalla, a menos que se enfrenten juntos y se maten al mismo tiempo, de modo que uno destruya al otro. Los dos demonios son los representantes también de dos poblaciones de demonios. Así que, el Kali Yuga es la representación simbólica del llamado crepúsculo de los dioses, el momento en que serán derrotados, y estos dioses no pueden ser otros que los alienígenas corpóreos y aquellos incorpóreos, todos ellos destinados a hacer la guerra entre ellos, donde el botín es representado por las ánimas de los hombres. ¿Cómo acaba esa lucha? ¿Quién vence? Obviamente eso no se puede escribir, porque quien vaya a ganar depende de nuestra conciencia. Pero en este mito no existe la idea de que la tierra será destruida otra vez y reedificada como las otras 5 veces. De los maya, viene la primera e inquietante referencia de estudio que se encuentra también en los textos sagrados de la religión hindú, católica y en antiguas escrituras griegas. Según sus textos y sus escrituras, el hombre fue creado 5 veces y fue destruido 4 veces por cataclismos planetarios. También de acuerdo con el tratado esotérico de Madame Blavatsky, Las habitaciones de Dzyan, el hombre fue creado en 5 ocasiones. También en ese caso parece que bajo hipnosis, la parte anímica de nuestros abducidos tiende a confirmar este dato. Shiva, el destructor. Ahora debemos centrar nuestra atención sobre el segundo creador, Shiva. Shiva, conocido también como Siva, Devanagari R. Vive y Ast Shiva, es uno de los aspectos de Dios de la religión hindú, así como la tercera persona de la Trimurti, en la que es conocido como el destructor, creador. Además, Shiva es el supremo aspecto en el shivaísmo, una de las 2 principales religiones monoteístas contemporáneas. La otra es el vaisnavismo, monoteísmo de Vishnu. Prácticamente, los que adoran a Shiva adoran al diablo en la religión católica, donde el destructor tiene un significado completamente diferente.
Hay que recordar que el diablo es el oponente del creador bueno, en realidad el justo, NDA, por así decir, del judaísmo. Pero ¿qué tipo es ese Shiva? Es necesario tener en cuenta la cuestión del emblema Pashupati, señor de las bestias, el diablo de los cristianos, en un sello descubierto a Mohenjo-Daro, una de las mayores ciudades-estado de la civilización del Valle del Indo. Este sugiere que Shiva no sea un dios de raíces indo-arias, sino que sus raíces se encuentran en la población del Valle del Indo, población indígena dravidiana o las poblaciones tribales que habitaban el subcontinente. Shiva ocupa una posición elevada, suprema, en el hinduismo, lo que podría indicar que el mismo hinduismo no tiene origen indoeuropeo, sino que es una síntesis de varias influencias indoarias y dravídicas juntas. Entre las cejas tiene el tercer ojo, el ojo de la sabiduría y de la omnisciencia, capaz de ver más allá del simple evento. Este atributo está asociado con la glándula pineal y con la perturbadora e indomable energía de Shiva, que destruye el mal y los pecados. En la frente lleva una luna creciente, que representa la luna del quinto día, Panchami, una joya que apareció al mezclar el océano de leche, la Vía Láctea. Esa joya se encuentra cerca del tercer ojo y representa el poder de Soma, la ofrenda del sacrificio, para indicar que él posee tanto el poder de procreación como el de la destrucción. La luna es también símbolo del tiempo. Por lo tanto, su crecimiento simboliza el control de Shiva sobre el tiempo. Tradicionalmente, a diferencia de Vishnu, Shiva no tiene avatares reales y adecuados. Eso es debido al hecho de que mientras Vishnu desciende al mundo a través de sus avatares, Shiva se manifiesta en el mundo a través de todas las formas de vida. Sin embargo, varios personajes se consideran manifestaciones y no encarnaciones. Por otra parte, parece evidente que Shiva es la representación del segundo creador, el que perdió su ánima y por lo tanto no tiene cuerpo y no puede encarnarse, sino manifestarse a través de los cuerpos de otros. Shiva tiene un ojo o algo parecido en el centro de la frente. ¿Y cómo no relacionarlo con el alienígena Horus como la manifestación de Shiva, parte externa de sí, dado que la parte interna convencionalmente la hemos llamado Ra, por las similitudes con los dioses del mundo egipcio? Shiva tiene también como símbolo una luna creciente, y al alienígena Horus lo encontramos siempre junto con los militares árabes, que tienen la luna creciente como símbolo y el Om en su traje, como a veces lleva también el alienígena Ringyo, un cuerpo falso, pero que contiene un alienígena real sin cuerpo, provenientes del segundo creador. Algunos abducidos han reconocido este símbolo, tanto en ambientes de militares árabes, como en el pectoral de los alienígenas rubios, con 6 dedos. El símbolo nos fue descrito como un 3, un 5, invertidos y una coma, por algunos sujetos que no conocen el árabe, ni el hindi. Una vez más, el mundo de las abducciones atrajo, de modo impresionante, el recuerdo de los antiguos dioses de la mitología árabe aria. Shiva es el señor que destruye la división entre el ánima individual, Jivatma, o sea, Ruá para los hebreos, y el ánima suprema, Paramatma, o sea, Nestama para los hebreos. Esto evidencia como el apelativo de destructor de ninguna manera debe interpretarse como negativo para los hindúes, ya que la acción destructiva se desarrolla, en realidad, contra las fuerzas del mal. Siendo lo contrario para nosotros, representa a otro demonio que solo piensa en sus propios asuntos, a expensas nuestras. Shiva, o sea, el segundo creador, el que no tiene cuerpo, que no se encarna pero se manifiesta a través de expresiones de los demás, las del primer creador, representa el diablo para los católicos, mientras para los hindúes solo representa una de sus dos opciones. En un mundo donde incluso los dioses son duales Shiva, el tridente y sus nombres. Shiva tiene como símbolo el tridente que es identificado como el símbolo del tiempo. En la lista de los nombres de Shiva, no solo se nota un continuo recordatorio a su magnificencia,
sino a la victoria sobre la inmortalidad, al tridente o a la conquista del tiempo. No podemos dejar de señalar también en ese caso un parecido sutil con el alienígena Horus, que contiene al alienígena Ra, el cual vive en un mundo sin tiempo y que quiere nuestras ánimas, buscando la inmortalidad, y es el que tiene algo en la frente que se asemeja a un tercer ojo. Sadashiva, Shiva el Eterno, Shankara, benigno o de la buena suerte, Parameshvara, Señor Supremo, Maheshvara, Gran Señor, Mahadeva, Gran Dios, Mrityunjaya, vencedor sobre la muerte, Mahabalesvara, Gran Señor de la Fuerza, Triambakam, Trinetrisvara o Trinetradari, de 3 ojos, símbolos de la omnisciencia, Mahakala, Gran Tiempo o Conquistador del Tiempo, Nilkanta, de garganta azul, Trisuladari, el que tiene el tridente, Chandrashekara, el que lleva de luna, Nataraja, Señor de la danza, Pashupati, Señor de los seres vivos, Yogishvara, Señor de los yogi, o yoga. Sin embargo, las conexiones con el Neptuno romano, o el Poseidón griego, son increíbles. Poseidón, Shiva, el segundo creador, era hijo de Cronos, Brahman, la conciencia, y Rea, Eva de la Pistis Sofía, ánima. Según las tradiciones, se considera ahora hermano mayor de Zeus, Vishnu, el primer creador. Poseidón, como también Shiva, sujeta en la mano el tridente, pero siempre en la mano derecha y nunca en la mano izquierda, para significar que lo que el tridente representa debe aún llegar para él y está colocado en el futuro. Por una parte, el tridente y Shiva nos muestran un dios sin cuerpo que nació en el mar, tal como la primera encarnación de Vishnu, que es el dios pez, hombre primigenio, Adán Kadmon, nos hace comprender cómo la simbólica cifra de 3 adquiere un valor más que simbólico. 3 eran los pétalos de la flor de loto, y 3 son ánima, mente y espíritu, sujetas en el palo del tridente o al tallo de la flor legendaria. Nuestros alienígenas son descritos siempre con algunos símbolos sobre el pecho o sobre los medallones que llevan al cuello, donde el simbólico 3 es el concepto predominante en la figura del triángulo. Por su parte, Neptuno, el Poseidón griego, hijo del dios Saturno, Cronos, el jamás nacido, de los hebreos, la conciencia, y hermano de Júpiter, Zeus, rey de los dioses, era el marido de Anfitrite, una de las Nereidas, con quien tuvo un hijo, Tritón. Poseidón, sin embargo, tuvo numerosas historias de amor, especialmente con ninfas de los manantiales, con quienes engendró muchos hijos, famosos por su salvajismo y crueldad, entre ellos el gigante Orión. El nombre delata el origen de las especies alienígenas del Horus, cuyo cuerpo está ocupado por su emanación, Ra, y el cíclope Polifemo, el alienígena muy alto, con 3 ojos, uno de ellos en la frente, que recuerda el mito del gigante Polifemo de la mitología griega. Con la gorgona Medusa concibió a Pegaso, el famoso caballo alado, caballo que, recordamos una vez más, encontramos como símbolo final en el Armagedón, o sea, al final de los tiempos. Conclusiones. Finalmente, después de la digresión que hemos trazado en los artículos de Génesis 1 y Génesis 2, creemos haber puesto el acento sobre algunos aspectos de nuestra historia. El primer enfoque es el más fácil de ser demostrado y está ligado a una única raíz del nacimiento de nuestros mitos. Las consecuencias de este análisis llevan a la conclusión que nuestras civilizaciones actuales son en realidad el resultado de la caída de muchas otras civilizaciones. Antes de llegar a civilizaciones antediluvianas, de las cuales queda el rastro en las leyendas y en el mito, que sin embargo, cada uno de nosotros lleva vinculado a su ADN, y aunque no está escrito en ningún libro, está constantemente presente dentro de nosotros, y se muestra a través de nuestra creatividad, nuestro deseo de escribir novelas, de hacer películas, de inventar historias. Tales historias no son, en absoluto, inventadas ni son el fruto de nuestra fantasía, sino que son la herencia de realidades ya sucedidas, que suceden y que sucederán, reinterpretadas al máximo por nuestra mente,
que actúa como traductor de los arquetipos del universo. A continuación, debemos hacer una segunda observación que se relaciona con la eficacia de la utilización del mito en la comprensión del mundo que nos rodea. C. G. Jung utilizó el mito como herramienta para la comprensión de los sueños y trató de racionalizar el significado arquetípico de la vida moderna, en base a la idea de que todo estuviese, de alguna manera, ya escrito, regido por normas exactas, precisamente los arquetipos. Por esta razón, Jung, para explicar el comportamiento social moderno, empezaba con el análisis de los mitos. Hoy hemos hecho lo contrario. Comenzamos desde el presente y de los coloquios con la parte anímica más profunda de nosotros. Preguntábamos al ánima que nos dijese cómo está hecho el universo y a través de estos coloquios, volviendo a subir el río de la historia, hemos comprendido plenamente el significado de los mitos antiguos, encontrando en ellos la huella inconfundible de los alienígenas, de los demonios, de los dioses que nos han utilizado y manipulados para sus fines, haciéndonos creer que son nuestros amos. El análisis del mito, o más bien el análisis posterior de los mitos, hoy en día no parece ser el mejor método de aproximación al estudio de la evolución del ser humano y del universo. Así como nos enseña la historia, desde una visión moderna, empezando desde el presente y regresando hasta el hombre de la edad de piedra, así como la síntesis de los productos orgánicos se efectúa al empezar con el producto final y con oportunas normas, se regresa atrás hasta llegar al carbono, hidrógeno y oxígeno. Así hemos realizado esa nueva manera de aproximación que muestra su inefable funcionalidad, demostrándonos, una vez más y partiendo de supuestos todavía diferentes, que los alienígenas son nuestros dioses y demonios, que cometieron graves errores en sus procesos evolutivos y son ellos los que cometieron el pecado original, o sea, la pretensión de llegar a ser como Dios, pecado de soberbia. La lección final que deriva de esto es solo una, más allá de la presencia o de la ausencia del fenómeno alienígena. El resultado de esta investigación consiste en que el que crea en cualquier Dios, inevitablemente, será condenado a la estupidez eterna. Católico, judío, hindú, cristiano, musulmán, budista, sintoísta, masónico, o lo que quiera que sea. Ten cuidado con tu Dios. Él vive a través de ti, y en el fin de los tiempos, después de haberte usado, te tirará en el vacío. Si disfrutas de los audiolibros y los misterios del universo, suscríbete a Audiolibros Cósmicos y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Tu like y tu comentario nos ayudan a seguir trayendo más contenido fascinante. Únete a esta aventura cósmica